Capítulo 4. La vida clandestina. Buenos Aires, 1972 a 1973. Nunca llegué a saber si Lucía se había enterado o no de mi arresto. Sabía que ella era así, imprevisible, pero jamás pensé que me había traicionado. Los maltratos de la policía y el paso por el reformatorio significaron una experiencia que, indudablemente, cambió mi vida. No estaba dispuesto a caer preso de nuevo por semejante tontería, y si volvía a suceder, tendría que ser por algo importante, trascendente. En aquel momento el país vivía una situación de auge revolucionario ante la que no era posible mantenerse al margen. A diario se leían en la prensa las hazañas de las organizaciones guerrilleras. Los Montoneros I y el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, ocupaban los titulares de los principales periódicos, y creo que no había joven en Argentina que no se sintiera, de algún modo, impresionado por lo que sucedía. Corría el final de 1972. Comencé a trabajar en un diario como aprendiz, en la sección de policiales. Mi superior era un viejo periodista que conocía todas las mañas del oficio. Quizá por eso no lo tomaba tan en serio y desde el primer día me lanzó a la calle a buscar información. Cuando regresaba con algo, jejeje, como lo llamábamos, me hacía escribirlo 1000 veces hasta que lo mejoraba. Al mismo tiempo, trataba de contactar con las organizaciones guerrilleras. No tenía afinidad con ninguna en particular, en realidad, ni conocía sus planteamientos políticos ni yo tenía formado el mío. Mi posición, sin caer en adjetivos rimbombantes, era más bien romántica: el Che Guevara, la lucha por la justicia y el odio hacia los militares y la policía, eran los factores que me movilizaban. No recuerdo a través de quién conocí a una psicóloga que estuvo casada con uno de los compañeros que había combatido en la guerrilla con mi padre. Ya casi no tenía contacto con él, pero seguía siendo muy amiga de uno que estuvo preso por la misma causa. Al ver mi interés, prometió presentármelo. Así conocí a Jorge Belomo, un hombre de unos 30 y tantos años, algo bajito, que llamaba la atención por su vitalidad. No es que fuera brusco, pero sí muy ágil en sus movimientos y hablaba con mucha seguridad. No se identificó políticamente, pero era obvio que militaba y estaba muy comprometido. Al menos esa fue la impresión que me dio por la deferencia que le demostraban los otros compañeros. Con marcada pose de conspirador, le propuse que nos viéramos otro día. A los 2 o 3 días nos encontramos en el Café Las Violetas, de Rivadavia y Medrano, una vieja confitería de las que ya quedan pocas en Buenos Aires. Fuimos directamente al grano, hablamos, o mejor dicho habló, de política en general. Los militares estaban en retirada y aquello se debía, fundamentalmente, a la movilización popular y al brío de la guerrilla, lo decía con firmeza. Por mi parte, le dije que quería vincularme al movimiento guerrillero y que pensaba, por lo que habíamos hablado, que él podría orientarme. Efectivamente, Belomo era dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo, 22 de agosto, una fracción del ERP, que se diferenciaba de este por plantear, a pesar de su origen marxista, el apoyo al peronismo en las ya anunciadas elecciones de marzo del 1973 y buscar así la unidad con las organizaciones armadas peronistas. Para mí esas diferencias no eran importantes, y lo sustancial era poder relacionarme con la guerrilla y empezar a militar. A Belomo no podría llamarlo más por su nombre. En adelante sería Germán. Yo también tenía que buscarme un seudónimo y me bauticé Emilio. Aproximadamente una semana después, volvimos a encontrarnos en la Plaza Flores, íbamos a una reunión donde me presentaría a otros compañeros. Subí al auto y me ofreció unos anteojos oscuros, forrados por dentro con tela negra, explicándome que no debía identificar la casa donde tendría lugar la reunión. El misterio me resultaba atractivo y me dio la sensación de participar en cosas importantes. Llegamos a un departamento sencillamente amueblado, las persianas bajas impedían mirar hacia afuera, supuse que era para impedir ubicar el lugar.
Ya estaba allí el resto de los participantes, y evidentemente todos se conocían. Se hicieron las presentaciones de rigor, Ariel, Chango y Moni, y yo, me costaba presentarme con un nombre que no era el mío. Con los años me sucedería lo contrario, cosa mucho más absurda todavía, pero así comenzaba la vida clandestina, y ésta tenía sus reglas, códigos y, sobre todo, mitos, que deben ser respetados aunque no todos tengan como objetivo el sobrevivir o evitar las detenciones. Nos sentamos a una mesa redonda. Advertí que Germán era el de mayor jerarquía en el grupo por la forma en que los otros compañeros se dirigían a él. Les informó que yo militaría un tiempo con ellos para familiarizarme con la línea de la organización, y que después se vería a qué frente se me destinaría. Luego, con mucha solemnidad, pasamos a elaborar el temario, situación nacional, situación internacional, finanzas y, para terminar, nuestras tareas. Entre mates y cigarrillos fuimos desarrollando cada punto. Yo seguía todo con muchísimo interés. Por fin llegamos a la distribución de tareas. Así me enteré de que éramos un equipo de propaganda. Debíamos pintar, en una zona de Buenos Aires, consignas alusivas a la organización y a su política. Igualmente, debíamos encargarnos de la distribución del periódico y, como teníamos necesidad de armamento y procurárselo era responsabilidad del conjunto, debíamos planificar desarmar a algunos policías. Esto último fue lo que más me interesó. Iba a entrar por fin, y sin la menor dilación, en la acción directa, a pesar de no haber tenido nunca un arma en mis manos, salvo una escopeta de aire comprimido que me habían regalado de pequeño, el terror de los gorriones del barrio. Para mi mayor goce, Germán sacó una pistola de su traje y empezó a explicarme su funcionamiento y su desarme de campana. Era una Browning 9 milímetros con el sello de la Policía Federal. No cabía duda de que había sido expropiada, lo que la hacía doblemente atractiva. Cuando la pude armar y desarmar solo, me dijo que aún debía practicar bastante, incluso con los ojos vendados. Mientras tanto, los otros compañeros practicaban el tiro en seco. Luego pasamos a practicar el desenfunde de la pistola, buscando rapidez ante la voz de alto o de mando. Así serían casi todas las reuniones, una parte dedicada a la política de la organización y otra a la preparación militar. ¿Quién nos iba a decir en esos días de euforia y de triunfalismo lo que nos depararía el destino a todos los que participamos en aquella reunión? Germán, Jorge Belomo, fue asesinado en el año 75 por la AAA, Alianza Anticomunista Argentina. Una bomba hizo estallar su automóvil. Ariel y su compañera Moni, Daniel Open y Mónica Carreira, fueron secuestrados por los militares después del golpe militar de marzo de 1976, engrosando así una larga lista de desaparecidos. De Chango actualmente no tengo noticias. Esta sería también la suerte de la mayoría de los compañeros que conocí más tarde. Acababa de entrar en el túnel de la muerte. Al tiempo que militaba, continué el trabajo en el diario. Los acontecimientos y la dinámica de la política argentina exigían un ritmo de actividad muy intenso. Efectué mis primeras operaciones de desarme, las pintadas eran casi diarias, en una nos sorprendió un patrullero y tuve mi primer enfrentamiento armado. Habíamos apostado un centinela en cada esquina, y uno de ellos dio la alerta replegándose para luego abrir fuego. Teníamos un esquema de repliegue, según el cual debíamos retirarnos cubriéndonos alternativamente los unos a los otros. En realidad, yo no sabía ni para dónde tiraba, apenas veía la silueta de los policías y, en menos de un minuto, agoté el cargador de 13 tiros. Por suerte participaban compañeros de más experiencia y la retirada se produjo sin que tuviéramos que lamentar bajas. No puedo negar que tuve miedo, pero, a la vez, me sentía contento. Debe de ser una sensación similar a la que sienten los paracaidistas cuando realizan su primer salto. Lo que no sabía es que también acababa de saltar al vacío. A partir de ese momento antepuse la acción armada a cualquier otra actividad revolucionaria,
y la subestimación que me inspiraba el trabajo legal o de masas era tan absoluta, que vivía cualquier otra actividad como una sanción. El fantasma de mi padre comenzó a manifestarse cada vez con más fuerza. En ocasiones incluso llegué a escribirle cartas, como si aún estuviese vivo. Trataba de hacerlo revivir a través de mi actividad. Comienzos de 1973. Querido viejo. No te imaginas la falta que me haces. Cuántas cosas quisiera poder consultarte. Por fin siento que empiezo a ser digno de vos, aunque aún me falta mucho. A veces pienso que la empresa en la que estoy empeñado no tiene la envergadura suficiente, pero, en fin, por ahora no tengo otra y por algo tenía que comenzar. Los compañeros son buenos y dan muestras de mucha entrega, a pesar de que pienso que se pierde mucho tiempo en reuniones teóricas que no nos llevan a nada. Es posible que me equivoque ya que recién estoy empezando. Algunas veces siento temor en las operaciones. Esto solo te lo puedo confesar a vos porque sé que me entendés. Cualquier flaqueza se interpreta como debilidad revolucionaria y espíritu pequeño burgués. Imagínate que ni siquiera puedo contarles mi relación con Lucía por el lío de la marihuana. Si se enteraran, creo que me expulsarían. Estoy seguro de que muchos han andado en las mismas. Es propio de nuestra generación. No entiendo por qué suerte de prejuicios construyen tantos mitos morales, que a veces tengo la sensación de estar rodeado de monjes. De cualquier modo, sus principios y objetivos son muy nobles. En realidad, me cuesta bastante esto de tener que andar mutilando mi historia, sobre todo porque los compañeros que saben que estuve en Cuba y que soy tu hijo tienden a idealizarme y me exigen mucho más. Espero no fallarles y, sobre todo, no faltarte a vos y a la Revolución cubana, de la cual, si no hubiera sido tan inmaduro e indisciplinado, habría podido aprender mucho más para ser más útil. Ahora puedo comprender con claridad por qué casi no tuviste tiempo de estar más conmigo y al final me abandonaste. De chico, te lo digo ahora, sufrí mucho por tu ausencia. Claro, me era difícil comprender que la revolución es más importante que todos nosotros y exige que renunciemos incluso a lo que más amamos. Pobre vieja, ella no pudo entender nunca esto y por eso enfermó y sigue tan enferma. Sin saber por qué, se vio lejos de su familia, de sus amigos, de su medio y, encima, te perdió a vos. Te prometo seguir adelante. Te quiere mucho, tu hijo. Jorge. El periodismo dejó de interesarme. Cumplía con mi trabajo formalmente, a pesar de las presiones de la organización para que pasara a la sección sindical o política, seguía en policiales. Sabía que si cambiaba de sección, me mantendrían en el frente de propaganda. Esa promoción en la jerarquía periodística me alejaría de la meta que perseguía. Después de todo, la rúbrica de perros muertos no estaba lejos del universo al cual aspiraba. Deseaba, por encima de todo, integrarme en los equipos militares y consagraba la mayor parte del tiempo a prepararme para ello. El minimanual del guerrillero urbano, del brasileño Carlos Marighella, lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión, de Víctor Serge y las actas tupamaras, se convirtieron en mis libros de cabecera, aunque sin dejar de lado las crónicas de la guerra revolucionaria, de Che Guevara. Hasta leí Rebelión en Tierra Santa, de Menehem Begin. Debí de ver la película Estado de Sitio, de Costa Gabres, unas 5 veces. Devoraba todo lo que caía en mis manos concerniente a los métodos militares. Las elecciones del 11 de marzo de 1973 le dieron el triunfo al peronismo ante el candidato radical, y tanto la campaña electoral como los 2 meses que precedieron la ascensión al mando tuvieron un notable tinte guerrillero debido a la presencia de las organizaciones armadas peronistas, FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, y Montoneros, que evolucionaban en la órbita del nuevo gobierno presidido por Héctor Cámpora, cercano al sector juvenil del movimiento. La participación de esas organizaciones en la campaña electoral se debió a los compromisos asumidos por Perón ante la juventud del movimiento.
A las ceremonias oficiales de la toma de posesión asistieron los presidentes Salvador Allende y Osvaldo Dorticós. Ese mismo día, dentro del marco de una gran movilización popular, fueron liberados los presos políticos. Era la gran fiesta revolucionaria. Chile, Cuba, el pueblo lo saluda. Perón, Evita, la patria socialista. Fari Montoneros, son nuestros compañeros. Estas eran algunas de las muchas consignas que coreaba una multitud enardecida y eufórica. Argentina contó entonces con el gobierno más democrático que ha tenido su historia, pero esa fiesta no podía ser permanente y tan solo duró 45 días. Las contradicciones en el seno del movimiento peronista eran cada vez mayores. La derecha y la izquierda dejaban escuchar sus armas. Perón, el viejo caudillo del movimiento, les daba la espalda a los jóvenes que lo habían apoyado y ayudado a retornar a Argentina tras un exilio de 18 años. En una gran maniobra política hizo renunciar a Cámpora, convocó nuevas elecciones y, por una mayoría abrumadora, Perón regresó al poder con un programa mucho más conservador que el de Cámpora y otorgándole más poder a los sectores más fascistoides del peronismo. Personalmente, yo también me había sumado al entusiasmo general, para observar luego, con perplejidad, el desarrollo de los acontecimientos. Yo había logrado pasar al fin a la estructura militar de la organización, aunque este paso no significara un gran cambio ya que, por nuestro apoyo al peronismo revolucionario, nos limitábamos a algunas acciones de propaganda y a tirotear, con el fin de intimidar, a algunos locales de la derecha peronista. En la medida en que no nos habíamos sumado a la alianza de Fari Montoneros, en el orden político estábamos paralizados, en síntesis, éramos más o menos peronistas y más o menos marxistas. Es decir, nada. Por su parte el ERP, libre de todo compromiso con el gobierno, le había declarado la guerra a las empresas imperialistas y al ejército, desarrollando acciones espectaculares a un ritmo más intenso que ninguna otra organización. En sus discursos siempre se hacía referencia al Che y a la guerra prolongada, y yo me identificaba cada vez más con ese lenguaje, lo que me llevó a romper con la fracción 22 de agosto y a vincularme al ERP. Y ellos sí que eran verdaderos monjes. Para ingresar en la organización había que pasar primero lo que ellos llamaban cursillo de iniciación, donde se profundizaba el conocimiento de la línea política, el manejo de las armas y, sobre todo, se estudiaba un material titulado Moral y Proletarización, semejante a una Biblia que debería regir toda nuestra vida íntima y purificarnos de todo lastre burgués. Llegaba incluso a indicarnos la manera de educar a nuestros hijos. La crianza de los hijos es una tarea común de la pareja, y no solo de la pareja, sino del conjunto de compañeros que comparten una casa. Al respecto, debemos promover activamente una nueva actitud. Cuando se habla de compartir en el seno de la casa común, no solo la actividad político-militar sino el estudio, la utilización del tiempo libre y las tareas comunes de la vida cotidiana. Estas tareas deben incluir la crianza de los hijos de los compañeros que comparten la misma casa. El folleto concluía, de esta manera, los niños irán avanzando en una educación proletaria que debemos complementar con una educación política en términos adecuados a la edad de cada niño. Me vi obligado a buscar trabajo en una fábrica e irme a vivir a una casa operativa, suerte de comuna revolucionaria. Para entonces ya había iniciado una relación con una compañera, Mónica, que era la responsable del equipo, y que más tarde sería la madre de mis 3 primeros hijos, Jorge, Martín y Francisco. Vivíamos con otra pareja, y juntos formábamos una célula de agitación y propaganda. Nuestras tareas consistían en desarrollar acciones de propaganda armada y en la distribución de la prensa partidaria en una zona o fábrica ya determinadas. Debo confesar que aquel modo de vida me era insoportable. Hasta los problemas íntimos debían discutirse con el colectivo. Aprendí a callar y a no prestarle mucha atención a cuestiones que carecían de importancia. Solo mostraba entusiasmo en la planificación de las operaciones que nos eran asignadas. Mi disciplina, dentro de la concepción de la organización, no era de las más ejemplares, sistemáticamente era sancionado y,
incluso, en algunas ocasiones fui trasladado de zona. Mónica, mucho más disciplinada que yo, pagaba también las consecuencias por no influir para hacerme cambiar de comportamiento. A todas estas, yo había entrado en contacto con la Embajada de Cuba, a donde iba a buscar cartas de familiares o amigos que había dejado en la isla. En uno de los encuentros con el funcionario cubano con el que contactaba se me transmitió una invitación del comandante Piñeiro para visitar Cuba. Podría ver los avances de la revolución y recibir instrucción militar. Esto último me llenó de entusiasmo, sabiendo además que, si hacía valer este aspecto, la dirección de la organización me autorizaría a viajar. Llegué a mi casa contentísimo y se lo conté a Mónica, y ella también me tenía una gran noticia: iba a tener un hijo. Enseguida pensé que lo mejor era que ella también fuera a Cuba para que el niño naciera en mejores condiciones. Al principio la organización mostró cierta reticencia porque la invitación no se había hecho a través del partido sino de forma personal, pero al final utilicé mi influencia con uno de los compañeros, que me quería mucho y era cercano a la dirección. Sin aclarar mucho la situación, obtuve el permiso. Yo viajaría primero y Mónica después si lograba que también la invitaran. En noviembre del 1974 salía de nuevo de Argentina rumbo a Cuba. Aún no había cumplido los 20 años. El hecho de ir a recibir instrucción militar me hacía sentir una enorme responsabilidad, además, esperaba un hijo. Los viajes a Cuba no eran directos. Había que hacer escala en Lima. Un funcionario de la embajada cubana me recibiría. Debería esperar 48 horas antes de seguir vuelo para La Habana. Me preguntó si tenía dónde alojarme y le respondí que no. Por supuesto, no conocía a nadie en Lima, todo eso de los viajes y aeropuertos no me era muy familiar. Me llevó al Hotel Crillon y me dio $300 para mis gastos. En Argentina $300 significaban una barbaridad de plata. El presupuesto mensual de cualquier compañero era mucho menor. Partí para La Habana en un vuelo de Cubana de Aviación. A bordo ya se respiraba un aire distinto y el desenfado de las azafatas, la voz estridente de los pasajeros cubanos y la cerveza caliente me hacían sentir la proximidad de Cuba. Los altavoces del avión anunciaron: dentro de pocos minutos aterrizaremos en el aeropuerto José Martí de La Habana, Cuba, primer país socialista de América. Por favor abrochen sus cinturones de seguridad. Al descender del avión me regocijó sentir el pegajoso calor del Caribe y el olor del mar. Me sentí como aquel que regresa a su país después de una larga ausencia. Descubrí que en Argentina había sido un extranjero, pero en Cuba me sentía en mi lugar, mis olores. Todo me era familiar. Al pie de la escalerilla se me acercó un funcionario con guayabera bien planchada y un puro en la mano. Me saludó sonriendo y me pidió que lo acompañara al salón de protocolo, y que él se encargaría de las formalidades y del equipaje. El resto de los pasajeros, salvo un reducidísimo grupo, pasaron los pesados trámites que sufren todos los mortales en casi todos los aeropuertos del mundo. Sin darme cuenta, acababa de entrar en el mundo de los importantes. Tras esperar en un lugar lujosamente amueblado, reapareció el funcionario con su impecable sonrisa burocrática y el inevitable: ya está todo solucionado. Realmente, era un hombrecillo eficiente o influyente, al menos se empeñaba en demostrarlo. A la salida me esperaba Conchita, la mujer que vivía con mi padre cuando se separó de mi madre. A Conchita, una gordita simpática funcionaria del Ministerio del Interior, la habían enviado a buscar a un fulano al que nunca había visto y al que debía dar un trato familiar. Por suerte esta relación se desembarazó con el tiempo de todo formalismo burocrático. Gracias a ella pude acercarme a mi viejo, me contaba detalles olvidados, anécdotas que yo ignoraba sobre su vida. Me devolvió una realidad más humana de mi padre. También conocí a mi medio hermana Laura. Conocía su existencia, pero era uno de los secretos familiares que no podían mencionarse a causa de la enfermedad de mi madre. Descubrí con sorpresa que se me parecía mucho,
incluso más que mi hermana mayor. La pobrecita sí que no tenía nada que ver con esta historia, para ella yo no era más que un personaje extraño al que le presentaron como su hermano, vestido con un ridiculísimo traje marrón que, por cierto, me quedaba pequeño. Para mí no dejaba de ser un momento emocionante, conocer a la mujer que había compartido con mi padre los últimos años de su vida, y a mi hermana, que, como yo, también fue abandonada, solo que ella no guardaba ni siquiera un recuerdo de su padre vivo, cuando él se marchó de Cuba hacía solo 20 días que había nacido. Me alojaron en el Hotel Capri en El Vedado, uno de los hoteles elegantes de La Habana. Antes de la revolución, su dueño era el conocido mafioso George Ratt. Me inscribieron bajo un nombre falso, Luis Fernández Cerruti, y me pusieron nacionalidad costarricense, algo que me pareció bastante ridículo, ya que en La Habana todo el mundo me conocía y mantener la compartimentación me resultaría bastante difícil. No estaba dispuesto a renunciar a ver a mis amigos de infancia por respetar medidas de seguridad. Además, justificar mi presencia en La Habana no era nada difícil. Nunca he logrado comprender por qué al aparato de seguridad cubano le encanta jugar a los espías y complicar lo que puede ser tan simple. Me entregaron una tarjeta que era como una llave mágica. Podía consumir a voluntad en todas las instalaciones del hotel, restaurante, cafetería, cabaret. No tenía más que estampar mi firma, o mejor dicho, la de Fernández Cerruti. Trataba de ser cuidadoso y no consumir más de lo necesario, sabía que en Cuba había escasez y que a los cubanos les estaban vedados los productos a los que yo tenía acceso. Lo que me sorprendía era cómo los funcionarios del partido que me atendían aprovechaban esa situación, también ellos tenían su tarjeta mágica, con el mismo nombre que aparecía en la mía, y no era raro verlos en el cabaret o en el restaurante consumiendo de forma desmedida, cargando todos los gastos sobre el pobre Luis Fernández Cerruti. En cuanto a mí, prefería irme a casa de Conchita y Laura, antes que quedarme en el hotel. Conchita me trataba como a un sobrino al que se le quiere.